Bueno, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida. Ustedes saben que para los museos del Banco Central siempre es un gusto contar con la asistencia de todos ustedes y también de los conferencistas que nos acompañan a lo largo del año, ¿verdad? En nuestro ciclo de actividades numismáticas. El día de hoy tenemos a don José Vargas, que ya ahorita Mariela se los va a presentar más formalmente, ¿verdad? Por aquello de las personas que se vienen incorporando, porque en realidad, pues ya muchos de nosotros lo conocemos por sus publicaciones y también pues por las veces que ha colaborado, ¿verdad? Con el ciclo de actividades con diferentes temáticas. Vamos a tener la conferencia como lo acostumbramos siempre, al final, dependiendo lo que dure, ¿verdad? Daremos participación del público a algunas cuantas preguntas y comentarios y posteriormente, que no se nos olvide, el refrigerio hoy lo tenemos arriba en el vestíbulo de entrada. Ahí nos podemos quedar también el rato que gustemos con don José y también compartiendo, ¿verdad? Sobre las colecciones y los temas numismáticos, ¿verdad? Que siempre nos gusta estar un ratito más ahí en la tertulia. Entonces, antes de dar inicio, le doy el pase a Mariela Agüero, que es nuestra curadora de numismática. Buenos días a todos y yo espero que estén bien, gracias por acompañarnos. Voy a introducir a don José, que nos acabamos de dar cuenta que estudiamos en la misma universidad en Estados Unidos, entonces de ahí nada, vivimos experiencias muy similares. Don José es doctor en oceanografía por la Universidad de Rhode Island. También es Premio Nacional de las Ciencias, Cloromida Picado en 1988. Es profesor emérito, catedrático en la Universidad de Costa Rica. Y desde el 2004 hace investigación sobre monedas y medallas de Costa Rica. Entonces, le doy el pase. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por venir. Esta conferencia, pues, es como un resumen de varias cosas y lo que hemos encontrado a lo largo de tantos años es que todavía falta mucho por averiguar sobre las monedas de Costa Rica, especialmente de la encina y la palmera, que son la india, que son las figuras grabadas en las monedas de la República de Costa Rica, la primera república establecida en 1848. Entonces lo que pretendemos es como dar una idea de cuál era el contexto, cuál era la situación de Costa Rica en mediados del siglo XIX, y cuáles pudieron haber sido los motivos o los impulsos para escoger una encina o roble en la moneda de plata y una india en la moneda de oro. Como les digo, todavía queda mucho por averiguar. Entonces lo que voy a presentar pues, son hipótesis. Y desde luego la moneda de la India y la moneda de la encina no son las únicas del siglo XIX. Hay otras muy interesantes y vamos a empezar desde la famosa palmera, hablando un poco sobre eso. Entonces, como dijeron en la introducción, ya hace 20 años, cuando se acabó uno viendo que ya fueron 20 años, es como el tango, ¿verdad? Pasa rapidísimo. Empecé con un colega que ya falleció, el doctor Jorge Gómez Laurito, muy buen botánico, y sacamos esas 3 publicaciones en el año 2004, 2005 y 2006. Desde luego, mucho de lo que ahí dijimos pues todavía sigue siendo objeto de controversia, y como vamos a ir viendo, todas estas publicaciones las que están en revistas, están disponibles en forma gratuita. Ustedes pueden ingresar a uno de los programas de retracción de documentos o accesar a la universidad, y ahí les sale el PDF libre de costo. También hemos estado trabajando en los últimos años con Manuel Chacón y Josué Sánchez
en el resello de las pesetas españolas y en el resello de las macuquinas, que son también monedas muy importantes de mitad del siglo XIX. Esos libros son libros, esos están disponibles ahí en la tienda del museo. Y también le entramos al tema de las medallas. El tema de las medallas había sido dejado como de lado en la numismática, pero es parte de la numismática, el estudio de las medallas. Logramos identificar 283, ya vamos casi por 300, y siguen apareciendo medallas bastante raras, especialmente las de principios del siglo XX y anteriores. Entonces, entrando en materia, el decreto de 29 de septiembre de 1848 dice que la moneda de plata contendrá un árbol de encina sobre un terreno figurado. Y el producto de eso fue ese tipo de monedas. Una moneda con un árbol muy bien dibujado, muy bonito, que es una encina o un roble. Sin embargo, el decreto no dice cuál especie y tampoco dice por qué una encina o un roble. Entonces vamos a ver algunas ideas de por qué se habrá escogido una encina en esas monedas. El decreto de 1848 también dice que en la moneda de oro se va a grabar una india armada de arcos, carcada, flechas y descansando el brazo izquierdo sobre un pedestal con la inscripción alusiva a la independencia. Y el resultado fue esa moneda, que es una moneda muy bonita a nivel mundial. Entonces también, ¿por qué escoger una india? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál pudo haber sido las razones para escoger eso y no poner otra cosa? Las dos monedas resultantes tienen esa forma. La de oro fue emitida entre 1850 y 1864 y la de plata entre 1850 y 1875. Si notan ahí, el escudo es diferente. El escudo es... ¿funciona? No. El escudo en la moneda de oro no tiene armas, mientras que el escudo en la moneda de plata sí tiene armas. El hecho de que tenga o no tenga armas no deja de ser escudo de armas, siempre es un escudo de armas. Pero ¿por qué en una sí y en otra no? Ahora vamos a ver un poco de eso. Bueno, ¿por qué escoger un árbol y por qué escoger una india? Entonces, eso no es realmente nuevo. Desde tiempos antiguos, casi desde la invención de la moneda, 500 años antes de Cristo, más o menos, la inclusión de figuras humanas y de plantas en las monedas permitían identificar deidades, gobernantes y regiones geográficas. Y puse ese ejemplo, eso es una estatera, ese es el nombre de esa moneda, una estatera pesa 7 y resto de gramos. Y si ustedes ven esta figura, con solo eso ya saben que es de la colonia griega de Metaponto. Entonces, inmediatamente la reconocen como emitida por la colonia griega de Metaponto, y así varias ciudades, estados griegos, tienen monedas muy características y apenas ve uno la figura ya sabe de dónde viene. Ahí está la diosa de la agricultura y una espiga de cebada. Y aquí dice Metaponto, y un dato interesante es que pusieron un ratoncito también. Entonces probablemente era la plaga o algo así. En Costa Rica, el trueque pues era una de las formas comunes de comerciar, y también se utilizaban los granos de cacao. Entonces uno puede decir que
cacao fue una de nuestras primeras monedas. Ese es el cacao. Lo que se utilizaba son las almendras y las monedas de plata como aquellas, como la macuquina que está ahí al lado, pues era lo que circulaba, pero había una escasez, no era que no existían, había una escasez de moneda de oro y moneda de plata porque generalmente las acaparaban los comerciantes y otros grupos de poder. En esa macuquina que está ahí, aunque se vea un poco en mal estado, uno puede identificar, aquí la P nos dice que es de Potosí, el 67 nos dice que es de 1667, si las olas están para arriba es de Potosí, y aquí dice Plus Ultra, y arriba nos dice la inicial del ensayador, es una E, eso nos dice que corresponde a Antonio Delgueta, que ejerció en esa época. Entonces uno puede, si tiene la letra, uno más o menos sabe el año, si tiene el año magnífico y si tiene todo todavía mejor. Y el precio aumenta dependiendo de lo que tenga. Entonces, recordando, un peso eran 8 reales, 2 pesos un escudo, 16 pesos era una onza y 16 reales era un escudo. Los que tenemos un poquito de edad ya, todavía usamos nosotros 2 reales. Nos mandaban uno a la pulpería a comprar 2 reales de queso, 2 reales de tal cosa. El nombre del cacao es Teobroma cacao, que significa la bebida de los dioses. Y la tasa de cambio, ahora que está de moda la tasa de cambio, era 100 almendras por 1 real en 1710. Ya a principios del siglo XIX se había devaluado el cacao, entonces eran 40 almendras por 1 real. Y se van a sorprender de eso. La falsificaban. Entonces le abrían el huequito, le sacaban el cacao, le metían arcilla y le... Entonces eso de que falsificaban la moneda no es así como de última moda, ¿verdad? El laurel europeo es otra planta muy utilizada. Ahí la corona de laurel europeo, que se llama Laurus nobilis, y el nobilis se refiere a eso, a nobleza, identifica a los reyes y emperadores. La corona de Fernando VII ahí es una corona de laurel. Si ustedes ven la moneda ampliada, las hojas, y aquí se ven unos frutitos. Por acá hay otro, una moneda de mejor calidad, se veía mejor. Pero eso es una corona de laurel. Y en las monedas de Costa Rica todavía estamos con la duda de si lo que se grabó fue laurel o si lo que se grabó fue un mirto. Ahorita vemos un poco de eso. El laurel es es el que usan ustedes en la cocina, lo pueden comprar ahí en el supermercado. Es el Laurus nobilis. Por los frutos, este es el Laurus nobilis, esa es tomada en Roma por el colega Gómez, y a veces se asemeja a que es el Myrtus communis, el mirto. El mirto tiene una hoja más delgadita, tiene frutillos también. Los dos tienen significado importante. El mirto se utiliza como símbolo de paz, pero también tiene otros significados. El laurel de Costa Rica es otra cosa, se llama Cordia Leodora, y si no que me corrija un Juvenal que está por allá sentado. Entonces, al llegar la independencia en 1821, pues hubo necesidad de buscar símbolos que identificaran la nueva forma de gobierno. Y las monedas españolas transmitían el mensaje de poder a través del efigie del rey y las armas del imperio. Entonces, pues ya estábamos hastiados de ver eso.
Entonces había que sustituirla por una imagen, una moneda, que nos representara de una forma más propia, más de nosotros. Entonces, ¿qué poner? Entonces, algunas especies de árboles han sido usadas como símbolos y grabadas en monedas de tiempos antiguos, como lo vimos anteriormente. Pero en Costa Rica se eligió grabar una palmera en las monedas de 1825. Y usted mira, ¿por qué una palmera? Es esta es la famosa moneda que tiene aquí la colección del museo. Es una palmerita, es medio escudo, aquí está el 1, y aquí está el 2, esto es medio escudo. Entonces medio escudo era un peso. El grabador fue, o el que la hizo fue Mateo Branduraga. Y las palmeras, bueno, eran símbolo de permanencia por ser longevas, de rectitud por la forma que crecen y de victoria. El decreto de 1823 dice: por el reverso, la moneda llevará el emblema de un árbol en forma de palmera. ¿Por qué grabar una palmera? ¿Es la palmera un árbol? Como Bernal sí sabe, pero les pregunto a ustedes. ¿Qué dirían? Yo digo que Sí, es un árbol. Uno positivo, dos negativos, aquí más. no, yo crece y sube y da frutos como un árbol. ¿Quién dice? Bueno, esa pregunta se le hicieron a don, ¿cómo se llama? A Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado. Y él dijo: sí, es un árbol. El hombre estaba bien informado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso? Porque en Guatemala no les gustó el símbolo. Ya habían escogido un símbolo, que ahorita lo vemos. Entonces, lo primero que le dijeron: pero la palmera es un árbol. Don Juan Mora Fernández dijo que sí es un árbol. Los dejó callados. Ese es el primer escudo de Costa Rica, y como ven ustedes, tiene una palmera. Tiene una palmera, un cañón ahí un poco beligerante. Y precisamente ese conflicto es de que la ley de la moneda de la Federación de 1824 dice que el grabado en el reverso presentará un árbol como emblema de libertad. Entonces, la palmera no era árbol, sí era, pero sí entró en conflicto. La hoja de la palmera es una palma, y en las monedas de Costa Rica nosotros vemos eso, que es posiblemente una palma. Eso es lo más cercano a que le hemos llegado. Como les digo, todavía 20 años de estar trabajando en esto y todavía no estamos 100% seguros, pero lo más probable es que sea una palma. Y la otra rama que está acá, eso es lo que les decía yo, que podría ser o un mirto o un laurel. Por la forma de las hojitas, yo diría que son hojitas pequeñas, probablemente es un mirto, pero todavía queda el problema. Vean esta palmera datilera, es una moneda de Israel. En Israel es muy importante, es la palmera típica, datilera, tiene mucha importancia simbólica. Y ustedes saben de eso, ¿verdad? Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. La hoja de la palmera datilera, que se llama Phoenix dactilífera, es símbolo de victoria y es símbolo de paz. Y eso está en el Evangelio de Juan. Dice: habiendo oído que Jesús estaba por llegar a Jerusalén, cogieron ramos de palmas y salieron a recibirle gritando Hosana. Entonces, símbolo de victoria, símbolo de paz. Se han utilizado varios árboles como símbolo de libertad.
En Boston, Estados Unidos de América, los hijos de la libertad, que eran los que estaban luchando por la independencia, se reunían bajo un olmo. De eso nos habló don Juvenal en una conferencia el año pasado. El olmo es Ulmus americana y el árbol existió entre 1648 y 1775. Ese es el diagrama que hay, la figura de un olmo, como símbolo de libertad en Estados Unidos. En Francia le llaman también árbol de la libertad a este otro. Ahí está ese grabado de la plantación de un árbol, algunos probablemente eran encinas, conmemorando la revolución de 1789. Y en Colombia también se plantaron árboles de la libertad. Entonces el asociar un árbol a la libertad no era así como sacado de la manga. Ya había un antecedente, ya había antecedentes. Y el que escogió en Guatemala pues es este. Esta es la primera moneda emitida por Guatemala en 1824. El grabado dice: el grabado del reverso de las monedas federales presentará un árbol como emblema de libertad. No se indica cuál tipo de especie o de árbol. Pero una de las posibles razones por las cuales ha sido atribuido el árbol a una ceiba es que en Guatemala la ceiba es extremadamente importante para los indígenas, inclusive hoy en día. Para los mayas la ceiba representa el vínculo entre el inframundo y el mundo celestial, sobre todo las ceibas altas que crecen en los bosques y buscan la luz, todas son muy altas. El inframundo, las raíces, el tronco, el mundo actual, y el mundo celestial, la copa. De hecho, la ceiba es el árbol nacional de Guatemala. La ceiba, el árbol de las monedas de la federación, quién sabe. Todavía no estamos seguros. No sé si don Juvenal habrá encontrado algo nuevo, pero creo que todavía no. Entonces, Costa Rica tiene que verse forzada a aceptar el diseño federal. Entonces, la Casa de la Moneda de Costa Rica fue fundada en 1838 y las primeras monedas tienen fecha 1831. Ahí estaban 8 reales, Costa Rica CR, solo que la diferencia de la guatemalteca, el CR, y el ensayador, que es Félix Mora, símbolo de libertad. Aquí está el fino, el contenido de plata: 10 dineros, 20 granos equivalen a 903 milésimos de plata. Esa sí es una ceiba. Está en el billete, ceiba pentandra. Esa fue sembrada en 1963, cuando llegaron los presidentes, que llegó Kennedy, también sembraron esa ceiba en la Casa Amarilla. Así se veía en el 2004, ya no existe, creció demasiado fecunda y entonces se hizo enorme y la tuvieron que cortar. Pero esa era una ceiba. Cuando crece en esa forma en cielo abierto, se hace para los lados. Cuando crece en bosque se hace buscando la luz. Entonces se hizo demasiado hacia los lados. Entonces tuvieron que cortarla. Pero esa sí es una ceiba. Siempre pongo eso porque es muy, muy importante. El Links cumplió hoy 100 años, ¿verdad? Cumple en 2004 100 años. En la ley constitutiva dice: el Banco de Seguros, que se llamaba antes, usará como escudo en sus documentos oficiales el dibujo del árbol de Guanacaste, que tenía la medalla de la Federación Centroamericana. ¿De dónde sacaron que era el árbol de Guanacaste? No. Porque lo que tenían que haber puesto era eso. Y de hecho lo pusieron. Ese es el escudo del Banco Nacional de Seguros. Y miren que es exacto, hasta las maticas de la base la ponen.
No tiene solo. Si ustedes se fijan en cuál es el escudo de Linz, en cuál es el árbol que representa a Linz, ahora me dicen porque es otra cosa, ¿verdad? Ese sí es un Guanacaste. Ese está en la moneda que muchos conocimos. Creo que era de cuánto, de 5 colones. 5 colones. Las ramas gruesas, visibles a través del follaje, eso podría ser una razón, pero a veces se le confunde con un árbol de Guanacaste, es decir, de la provincia de Guanacaste. Ese es un Guanacaste, y aquí un error garrafal porque eso es un higuero. Todo lo que a veces ponen como un Guanacaste no es un Guanacaste. De hecho, estas son familias diferentes. Esta es la familia Fabaceae y esta es una Moracia. Esto es un higuero. Entonces es de Guanacaste, sí está Guanacaste, pero no es un Guanacaste porque no es la especie del Guanacaste. Entonces este no es el símbolo nacional, este es el símbolo nacional. El tabaco, bueno, ¿por qué poner el tabaco? Porque era el principal producto de Costa Rica. ¿Antes de qué? El café. Entonces, amante de tabaco, es Nicotiana Tabaco. El cultivo del tabaco fue de gran importancia ante el cultivo del café, y por ejemplo la factoría de tabacos era como el equivalente hoy del Banco Central, ¿verdad? Era la institución financiera más importante, y el factor de tabacos, que era el señor que manejaba, el director era como el presidente del Banco Central, tenía mucho poder, pero por eso esa es la razón de que se incluyera eso en la moneda. Y el café, ya cuando viene el café, pues ponemos otra moneda, que es esta, que en este caso es la primera moneda conmemorativa, las reformas proclamadas en 1846. Es la primera moneda que conmemora la Constitución de 1847, y pone el segundo decreto que indica el tipo de árbol. Ahí dice que será un árbol de café, entonces pone un árbol de café. Y como ustedes saben, estas moneditas se llaman mariquitas, y ahora vamos a ver por qué podría ser que les pusieron mariquitas. La bandola de café sigue siendo utilizada en la moneda de 2 céntimos de 1903, en esta moneda, en esta otra, acá, y la última que tiene una moneda, una bandola de café realmente reconocible como tal, es esta, la de 1995. Así que todavía lo pueden coleccionar, porque si se fijan ahora en ese par de ramas que vienen en las monedas, puede ser cualquier cosa, pero acá, y los que hemos cogido café, esta forma de crecer el café, no me suena muy real, ¿verdad? Pero después de 1995 cambiaron, entonces todavía se utiliza la bandola de café en las monedas. Por cierto, el mirto que mencioné, el escudo nacional vigente actualmente tiene ramas de mirto. Entonces, a mediados del siglo XIX, Costa Rica promovió los vínculos comerciales con Europa, especialmente con Inglaterra, que era el principal comprador de café. Se presentó entonces al país como abierto a la inmigración, independiente, en paz, hospitalario, civilizado, con abundantes recursos naturales y tierras aptas para colonizar. Esa era la imagen que se quería promover. La pregunta es, ¿las figuras de las monedas servirían de propaganda?
porque lo que importaba era el metal. Entonces, aquí circulaba la libra esterlina, como ahora lo vamos a ver, y uno podía pagar con moneda, siempre y cuando el metal fuera bueno, oro o plata. Y recuerden que hay que poner mucho símbolo en la moneda porque la mayoría de la población era analfabeta. Entonces reconocían un símbolo, tal vez no reconocían las letras, reconocían un símbolo. Por ejemplo, desde esa inmigración en 1853 el velero Antoinette zarpa de Bremen, Alemania, con cerca de 100 migrantes. Pocos llegaron vivos. Algunos fundaron familias como los Romser y los Garmigold, que después cambiaron el nombre a Carmiol. Entre otros, también arribaron el científico naturalista Alexander von Fancius y el médico Karl Hoffmann. Karl Hoffmann fue el cirujano mayor del ejército durante la campaña con los filibusteros. Y ese mismo año entró por vía terrestre también el doctor Wilhelm, que adoptó el nombre Guillermo Witting, quien sería luego director de la Casa de la Moneda entre 1860 y 1894. Don Guillermo era doctor de la Universidad de Göttingen en Alemania y tenía mucho conocimiento de metales y todo ese tipo de cosas, por eso. Y fue el edecán del presidente Mora en la campaña. Tiene la Cruz del Mérito. Era traductor, intérprete, porque muchos de los filibusteros hablaban alemán. Entonces, el comercio del café hizo necesidad de más moneda circulante. Bueno, entonces, en 1848 lo exportado por Costa Rica a Europa fue 150,000 quintales de café a $6 el quintal puesto en el barco, 10,000 quintales de cueros, maderas, carey de la tortuga, madreperla, de varias conchas del Golfo de Nicoya. ¿Para qué usaban eso? Para hacer botones. Madreperla y algunas perlas del Golfo de Nicoya. Había perlas del Golfo de Nicoya. Ahora son de plástico. Entonces el valor de las mercaderías importadas de Inglaterra, vean esto, pasó de alrededor de 50,000 pesos a más de 2,500,000. Entonces la cosa estaba progresando, Costa Rica se estaba desarrollando. Teníamos que hacer propaganda. No había internet ni nada de esas cosas. Había que buscar una forma de hacer más propaganda. Y la primera moneda con la leyenda República de Costa Rica precisamente es la mariquita, pero de 1849. Aquí empieza con la leyenda República de Costa Rica, le cambian el reverso. Estas son 3 variedades. Si tienen colección de mariquitas, se cambian las posiciones de las letras, cambian los espacios. Esto es una retrocalación, como lo ven aquí, la huella de la moneda original. De las mariquitas hay mucho que explorar, pero esa es la primera que tiene la leyenda República de Costa Rica. Entonces, como parte de esa propaganda, se emitió en Londres este folleto que se llama Brief Sketch of the Republic of Costa Rica por Felipe Molina, publicado también en varios idiomas, y este es que se editó en Londres. Y con respecto a comercio, dice: este es casi exclusivamente conducido con Inglaterra a bordo de barcos británicos. El producto del país llega casi directamente al Reino Unido y se devuelve el producto como producto manufacturado. Entonces también en Costa Rica, en esa mediados del siglo XIX, los barcos especialmente William el Lechero, traían casimires, tela de casimir, traían vajillas, traían joyas, traían relojes, hasta un piano, traían varias cosas. Y entonces la sociedad costarricense comenzó a cambiar.
Y hay un artículo famoso que dice de la banca al sofá. Un artículo de una investigadora que dice que se cambia de la banca de tablas al sofá europeo, lo más lujoso, a raíz de este comercio. Entonces cambia la sociedad costarricense. Había que darse el lujo y poner un piano en medio de la casa, aunque nadie supiera cómo tocarlo, pero había que poner un piano. Este es uno de los barcos que hacía eso precisamente. Este es el William Lelacher, es un clipper, 573 toneladas, operó botado al agua en 1864, pero hasta 1882. Transportó café a Inglaterra, trajo mercancías y la fuente en la plaza principal de San José. Y la baranda del parque principal de San José la trajo este barco. La fuente, ¿qué pasó? La fuente está en la Universidad de Costa Rica, está restaurada. Yo participé en esa labor de la celebración del 150 aniversario. Pero si quieren verla, está ahí. Solo queda esa en todo el mundo con todo completo. Y el otro, el Monarca, que es el más famoso, sirvió en esa ruta entre 1841 y 1852. En 1845 trajo 36.700 pesos en dinero para pagar el café. Y no eran billetes, era plata, eran monedas. Entonces, pues en Costa Rica estábamos ya acostumbrados a usar mucha moneda inglesa. También había que desarrollar, ahí como dice al final, vean aquí. Dice aquí al final que es una lástima que muchos de los productos de Costa Rica que podrían ser exportables no se pueden hacer porque hay que dar toda la vuelta por el Cabo de Hornos y eso les agrega valor y ya muchos son que no aguantan el viaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la solución? Pues buscar un camino más corto hacia salir al Caribe y precisamente el camino a Sarapiquí. Entonces se funda una sociedad para hacer este camino entre San José, tomar el río Sarapiquí, salir hasta Greytown o San Juan del Sur y se comisiona a este ingeniero Ludwig von Chamier para hacer las obras. Y hoy contamos con la presencia del tataranieto aquí, don Calichi, que es tataranieto de Ludwig von Chamier. Entonces, yo creo que no lo conociste, ¿verdad? Para los que les gusta la notafilia, que es otra parte de la colección de billetes y documentos, esta es una de las poquísimas acciones de la compañía de Sarapiquí que existen. Pero vale 100 pesos, que era bastante plata en aquel momento. Está endosada aquí está don Bruno Carranza, que luego fue presidente, y luego otras cosas. Los trabajos, Camino de Sarapiquí, se firmó el contrato en 1851 y se atrasaron luego de la falta de mano de obra. Solo contaba con 100 obreros. No tenían ni palas. La escasez de instrumentos, la ausencia de maquinaria, el clima lluvioso, la vegetación invasora, la gradiente del terreno y la guerra contra los filibusteros. El 1 de enero de 1857 caducó el contrato y la construcción del camino de carretas hasta el muelle quedó inconclusa. La compañía de Sarapiquí se disolvió, pero quedó la ruta que sobrevive hasta hoy. Entonces van a Sarapiquí, van por la ruta que originalmente diseñaron. Era una aventura. Los romos se entran por esa ruta y duran casi 18 días desde Greytown hasta San José, llenos de barro. Esa era la imagen de Costa Rica a mediados del siglo XIX. Nada se conocía de la región casi del sur. El Golfo Dulce estaba vapeado casi. Y el eje central era el de desarrollo.
Y vean que en esa época, perdón, acá, ese chavo. Sí, es la presentación seguramente. Que vea que le estoy dando aquí también al cursor y separado. Empezaba a hacerlo. Sí, porque ya la corrimos y corrió bien. Ponerle fin de presentación y reiniciar. Sí, en la duda número 37. El mapa. Sí, yo creo que sí. Vamos con la 37. Okay. Nos quedan 15 para llegar a la hora. Ok, está bien. Bueno, voy más rápido. Ok, bueno, eso era. También recuerden que hasta 1836 Boca del Toro nos pertenecía, ¿verdad? Entonces todavía en 1850 no se había definido muy claro los límites. Don José María es el fundador de la República y varios de los personajes involucrados en esa época, don José María Castro, don Manuel Mora, don Joaquín Bernardo Calvo, el ministro de Gobernación, y don Manuel José Carazo, que es el ministro de Hacienda y Guerra. Todos representados en billetes por los que les gustan los billetes. El centro de San José, estamos donde en la casa de don Joaquín Bernardo Calvo, aquí estaba la Universidad de Santo Tomás, la parroquia, y al final, donde está el Banco Nacional actualmente, estaba la Casa de la Moneda, y la población era de 100,000 habitantes. Entonces tienen que calcular más o menos cuánta moneda se necesitaba para 100,000 habitantes. Esa era la Casa de la Moneda. Eso, como les digo, ahí está el Banco Nacional en este momento. Esto lo demolieron en 1912 aproximadamente. Entonces, el decreto de 1848, volviendo al tema, decía que había un árbol de encino. GW, como les digo, corresponde a Wilhelm Witten, que adoptó el nombre Guillermo. Es el tercer decreto que claramente indica el tipo de árbol. Entonces, ¿por qué un encino roble? En la Biblia dice, en el Génesis, aparecióse Yahvé a Abraham junto al encinar de Mambré. Se os traerá un poco de agua, os lavaréis los pies, es lo que dice Abraham, y reposaréis a la sombra de este árbol. Entonces la encina, desde ese momento, símbolo de hospitalidad. También en monedas griegas, como en esta tetradracma, vemos una corona de encina. Entonces una corona de encina. Y es frecuente también en monedas romanas. Tan fuerte como un roble, esa expresión
aplicamos a caliche también. Tan fuerte como un roble, es un símbolo. Los robles o encinos han sido fuente de madera dura para muebles, vigas para casas y quillas de grandes buques veleros, eran de roble o encina, barriles para añejar licores, y además los taninos del cedro, del roble, le dan el color ese rojizo. Los tapones de corcho original, ¿verdad? No de los que vienen ahora que son puro plástico. La corteza de Quercus suber. Pero, fíjense esto, se calcula que más de 400,000 robles centenarios de Quercus comellenses fueron derribados al hacer la carretera interamericana. Y algunos terminaron como carbón. Hacer carbón de un roble centenario es terrible, ¿verdad? En Costa Rica, a mediados del siglo XIX, los robles o encinas eran comunes en alrededor. En el país hay cerca de una docena de especies. El árbol de la moneda tiene un tronco grueso, vean que tiene un tronco grueso que se ramifica abajo. ¿Cuál especie podría haber sido utilizada? No sabemos. ¿Cuál especie de roble? Probablemente pueda ser este es Quercus sapotifolia. Esto lo es, si vieron una de esas películas que están de moda, se han popularizado los robles o encinos por las bellotas, ¿verdad? Pero este podría haber sido un candidato. Ya no existe, lo cortaron un juvenal. Tanto juvenal, aquí estoy yo, como yo lo vimos plantado en aquellas épocas, pero estaba en la Universidad de Costa Rica. Vean que aquí los peniques y chelines ingleses que circularon en Costa Rica tenían precisamente eso. Aquí está, en este lado, está un roble. Este es el Quercus robur, que es el árbol muy común en Europa, que de hecho es el árbol nacional de Alemania. Venía ahí, entonces ya comenzó la gente a ver, mira, las monedas traen un roble, traen uno encima, ¿por qué no ponemos nosotros una? Puede ser, ¿verdad? Y algunos cafetaleros también, creo que es el de Narciso Esquivel, le pusieron un roble. Si la política de la República de Costa Rica era fortalecer las relaciones con Europa, entonces era buena estrategia agregarle símbolos. Este es el roble europeo, el Quercus robur, muy bonito. Vean los peniques y chelines ingleses, aquí está, este es el roble o encino. Aquí está el resello de Costa Rica, de 1850, ahora ¿por qué ponerlo en guioncito? Ahorita lo verán. Y aquí está el laurel. Vean que en esto, aquí está más claro, laurel, roble. En el resello se respetó la figura de la reina Victoria. Si lo hubiéramos puesto encima a la reina Victoria, probablemente tendríamos toda la flota inglesa aquí en aquella época, ¿verdad? Entonces la respetaron. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y eso dónde puedo encontrar algo así? No muy lejos, veanlo ahí. Aquí a los 200 metros. El laurel y el Quercus robur, costado norte del Colegio Superior de Señoritas. El resello del león pasante. Este es el resello de Costa Rica y ven una moneda inglesa. ¿Se les parece? ¿Cuál era la intención? Que
que estas monedas fueran tomadas como genuinas, como verdaderas, que circularan sin problema. Le ponemos un resello parecido a una moneda inglesa. Aquí, en la de 1149, lo que se hace es obliterar, eliminar el símbolo federal con un resello. Las monedas de 1850 a 1862 fueron un cuarto, un octavo, un 16avo de peso, que son estas. Un cálculo aproximado de las monedas emitidas es en el cuadro de las monedas acuñadas de la República. Este es famoso, según es lo único que existe de esos registros. Está reproducido en el libro de Jorge. El total aproximado de monedas de la Encina, 104.101, que son en realidad una emisión pequeña. Yo hice el cálculo, ahí si quieren consultarlo, está disponible en la revista. Estas son las del 64 al 75, son 50 centavos, 25, 10 y 5. El sistema decimal fue establecido ese año, un peso igual 100 centavos. Ya se eliminó el de los reales, pasa a centavos. El 10 centavos de 1868 es la pesadilla de los coleccionistas, casi no aparece. Y también se hace un cálculo de eso, aproximadamente 1.727.000 o 1.747.000, depende de la fuente que se consulte. Un posible mensaje de la moneda, como les dije, la moneda transmite un mensaje. Puede ser Costa Rica, república naciente, eso es lo que significa sol naciente, con 5 departamentos en aquel tiempo, las estrellas, fuerte, las armas, tierra de volcanes entre 2 mares, abierta al comercio, los buques mercantes significan eso. Creciendo con rectitud y mérito, la palma, pacífica el mirto y hospitalaria el encino. Puede ser ese el mensaje, ¿no? Puede ser uno de los tantos mensajes, no es que este es el bueno, pero podría ser. La encina siguió siendo utilizada en billetes. Aquí está el experto José Carranza. Eso es un billete donde está la encina. Aquí está el Quercus Robur también. Y aquí está también. Esta es la efigie de la libertad con el gorro frigio. Pero eso siguió utilizándose ahí con ese simbolismo. Ahora sí, pasemos a esta ya para ir avanzando unos 15 minutos. La moneda de la India para... Entonces, el uso de la figura femenina tampoco es extraño. Como no es el uso de plantas, tampoco es extraño el uso de la figura femenina en monedas. Los denarios del emperador Adriano son un ejemplo, hay varios, muchos más, en donde aparece una figura femenina. Por ejemplo, aquí 2 continentes, África y Asia, y 2 territorios, España y Alemania, representados por figuras femeninas. El resello 1845 es otra figura femenina. Ahí sí, le pusimos todo encima al monarca. No queríamos nada con el monarca. Es Esta es la representación aparentemente de Costa Rica. Es una joven, no dice que es una joven india, es una joven, pero es una figura femenina, representa a Costa Rica. Eso fue aplicado a las pesetas provinciales, es decir, pesetas que solamente circularon en España. Hay algunas que circularon acá y son valiosísimas, que fueron hechas en la seca de Potosí. Esas son rarísimas, pero la mayoría son el resello se aplicó a peseta provincial. Este es el resello que se utilizó. Ahora vean esto. Esa es una libra esterlina. Vean el resello.
Aquí están los dos chuchitos de las dos diademas. Aquí están las dos diademas. El moño, el perfil, la forma de cortar. Ustedes dicen, yo no digo nada. Pero, ¿cómo le decían a los que son un poquito mayores? ¿Cómo les decían al billete de 5 colones? Una libra, ¿no? Vean por qué. La libra esterlina circulaba más fácil que el dólar porque era legalizada y valía 5 pesos. Entonces, por eso es que nosotros manejamos los billetes de 5 colones. Si le decíamos a alguien, ¿tenés una libra por ahí? Pero un billete 5. Pero, ¿será eso o no será? Todavía falta mucho que investigar ahí. Pero la similitud es muy, muy llamativa. Esa es nuestra primera india, es así. El decreto dice que es una joven india. Y hay varias teorías de por qué se le llama Mariquita. Resulta que Mariquita es el sobrenombre de doña María Peralta y Echeverría, que era la esposa del ministro de Hacienda. Entonces imagínense, en Costa Rica aparece esta moneda. El ministro de Hacienda tenía bajo su mando la Casa de la Moneda y la esposa se llamaba Mariquita. ¿Sí? Por ejemplo, el viajero alemán Wilhelm Marr dice: puse mi real en el mostrador y recibí mis fósforos. Él me miró como admirado de que yo no regatease. Aquel señor era ni más ni menos que don Manuel José Carazo, ministro de Hacienda y Guerra de la República de Costa Rica, el hombre más sesudo, hábil, talentoso desde el punto de vista centroamericano, el más cortés de todo el país. La señora era de su esposa, doña Mariquita. Esta era doña Mariquita. Fotografía que me cedió doña Elisa Carazo, que en paz descanse, nuestra experta en boletos, que era mi nieta. Entonces, ¿cuál es un posible modelo de la Mariquita? Bueno, hay varias teorías. Manuel Chacón tiene su teoría. Siempre le he dicho que se parece a esta. Es la fornarina de Rafael Sanzio. Vean el tocado. Acá, el mismo estilo, con el colocho acá. Y la forma de sostener el velo. Vean que está entre los dedos. Muy claro. Posiblemente ese es el modelo, es un modelo europeo. ¿Para qué? Para que la moneda se asociara ya sea a una virgen europea, que es de la teoría de Manuel, o a un cuadro ya reconocible. La moneda era para dar una idea de que nuestro país era civilizado, culto, que conocía. Eso era lo que quería presentar. Hablamos de los escudos de armas, con armas y sin armas. El marco externo del escudo es ese. Ese es el marco externo. Lo que está adentro es el escudo, según el decreto. Eso es un marco. El marco externo se parece a monedas inglesas. Vean eso. 1847, perdón. Háganle unos cambios y se parece. También sería intención que se pareciera. No sé, no hay documentos, pero sigue siendo una similitud que lo inquieta a uno. Esa es la figura de la India. Esta es una prueba. Esto no fue acuñado, fue una prueba de 1 onza de plata. Dice todo eso, apoyada en un pedestal, etcétera, etcétera. Esta es como de luce la cara, en realidad, muy, muy europea. ¿Cuál es el modelo para la India? ¿Será ese? Esa es Diana, la cazadora. Vean la figura. Es una escultura que está ahora en el Museo del Louvre. En la UCR hay una copia.
que es la diosa de las doncellas y de la casa. Pero a mediados del siglo, una vez que se descubrió América, 1492, se comenzó a representar América, el continente, con una figura femenina. Y aquí en esta obra de 1570, esta es Europa arriba, África, Asia y América, representada como una india con flecha, por ahí está el carcaj, sosteniendo una cabeza cercenada, es decir, una india salvaje. Ahí, en esta América de los 4 continentes, de 1560, también como una india, arco, por ahí está el carcaj, montada sobre un armadillo un poco grande, pero esa imagen era una India. América se representaba como un territorio salvaje. Nosotros no fuimos los primeros. En Colombia, sobre todo en la Provincia Unida de Nueva Granada, en 1819-1820, se pone una india en la moneda como símbolo de libertad. De hecho, la moneda dice libertad americana. Entonces, la imagen de una india pasa de representar al continente a representar libertad. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora sí, esta es una cosa que encontramos hace poco. Es un dibujo hecho por el pintor barroco neerlandés Nicolaas Berchem. Y vean, se parece a la de moneda. Es una india, esa es América. Figura esbelta, torso desnudo, descalza, sin joyas, falda corta y corona de aparentes plumas, carcaj, arco, flechas, al pie un minero y lingotes de oro, la riqueza de América, un animal exótico y una cabeza cercenada. Arriba la evangelización. Pero vean ese modelo. La copian y la ponen en este Atlas Major Cosmografía Bavariana, y ese Atlas fue impreso varias veces. De hecho, todavía se puede conseguir. Entonces es muy probable que, el Atlas contenía 594 mapas y ya aparece el territorio con nombre Costa Rica. Según lo indica Jorge Murillo en su libro, el fabricante de los troqueles para la acuñación de las monedas con la India fue Benjamín Valle, que era el grabador de la reina Victoria. Entonces, dos cosas. Es factible que una copia del Atlas puede ser el conocimiento del grabador Valle, muy probable que sí. O también es posible que el Atlas estuvo al alcance de autoridades de Costa Rica, sobre todo el Castro Madrid y Manuel José Carazo, que habían viajado por Europa. Y vean similitudes. Pero hay otro modelo. Hay una moneda de un taler alemán de 1835 conmemorativo del Banco Hipotecario de Bavaria y tiene una figura femenina vestida con una túnica. Vean la forma y la postura. Se les va apareciendo. Nada más le ponemos un taparrabo y es lo mismo. Entonces, véanlo así. Las similitudes entre el dibujo de Berchem, el taler y la india en pie apoyan la hipótesis, una hipótesis, de que el primero, sirvió de modelo para la figura y el segundo, para la postura y otros detalles.
muy probable. Desde luego, en la época de mediados del siglo XIX, pues poner una India en esa forma, con una figura muy europea, pues le cayó la censura. Y ahí está la moneda sin censurar, la moneda censurada. Y don Jorge Murillo dice, en las pruebas existentes de estas monedas podemos observar cómo se arregló el diseño de los pechos en los troqueles para que estos quedaran lisos y aplanados. Pero algunas monedas se salvaron. Claro, valen más. Algunas se salvaron. Pero sí ocurrió. A finales del siglo XX, al inicio del siglo XX, la figura de la India fue cambiada, ese es más masculino. Ese fue el logo de la botica francesa. Y este es un sobre de 1909. Y véanla acá, aquí con el mismo reptil, representando a América, con el mismo penacho, solo que el brazo levantado. ¿Dónde está eso? Jardín Interno del Hospital San Juan de Dios. Ahí están los 4 continentes, hechos por Francisco Urini, que fue un famoso escultor, cerca de 1900. Esta es la que representa América, pero están otra vez los 4 continentes representados por figuras femeninas. Entonces todavía nos queda la India. ¿Cuántas monedas de la India? Vamos a ver. Este libro de Wallace dice que son 172,000. Si uno hace una estimación utilizando el catálogo más famoso y el cuadro ese de las monedas de la República, se llega más o menos a esto. Si esto es el cuadro de las monedas, uno puede hacer el cálculo y más o menos coincide. Si costó 40,000 pesos la moneda de $1, pues más o menos podrían haber un número exacto de monedas. En 2 pesos sale más o menos bien. En donde hay una discrepancia es en las de 4 pesos y en las de 8 pesos, pero no es mucha la diferencia. Entonces, si uno hace el catálogo, le hace caso al catálogo, le dice que son 244,849 monedas. Si uno sigue el cuadro, le sale 191,538, 191,000. Y si le hace caso a Wallace, 172,000. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Pero por ahí anda. ¿Dónde están las monedas? Monedas fundidas para utilizar la plata y el oro en joyería y en dentistería. Antes ponerse el diente de oro era la moda, ¿verdad? Colecciones fuera del país. Las recientes subastas en Internet incluyen monedas que por largo tiempo fueron parte de esas colecciones. ¿Cuántas colecciones quedan? No se sabe. Colecciones de museos del mundo, no hay tampoco datos. Y vean esto, en 1937 Raymond hizo un catálogo de monedas del mundo, en Norte y Sudamérica, incluyendo Costa Rica. Pero uno se pregunta, ¿cuántos coleccionistas había en Costa Rica en 1937? Había muchos filatelistas, eso sí, porque la filatelia era como más de coleccionar. Pero ¿quién coleccionaba monedas en 1937? Probablemente los que no llenamos la primera fila aquí con coleccionistas de 1937. Y ahora casi todo el auditorio está lleno. Entonces, ¿qué pasó con esas monedas? Muchas monedas de esas se fueron y están regresando ahora en subasta. Colecciones dentro del país, colecciones privadas, todavía no sabemos cuántas hay. Las colecciones del Museo de Numismática, del Museo Nacional, patrimonio familiar. Hay gente que no sabe lo que tiene. Y todavía aparecen botellas, parece increíble, pero todavía aparecen.
Todos saben que es una botija. Y hay monedas falsas. Uno puede hacer un análisis del contenido de metales utilizando esta técnica que se llama SMED, Scanning Electron Microscopy, por dispersión de electrones. Esta es una moneda real. Me tiro un pico que corresponde a un contenido de oro acá, y esta otra me tiro un pico que corresponde más que todo a cobre, y esa es la moneda falsa, puro cobre. Entonces cuidado, les meten una con cobre. Pero la técnica es una técnica muy importante porque no daña la moneda, es una técnica que no le causa ningún daño a la moneda. Nos da el contenido de metales, los que usted quiera analizar, es casi instantáneo, en la superficie, claro eso, de la moneda. Y si uno hace la conversión de 883 le da 21 y resto de quilates, que es lo que debería tener. Bueno, ya voy terminando. Entonces, árboles, arbustos y plantas fueron grabados en monedas de Costa Rica a mediados del siglo XIX. Ya fuese para reafirmar la independencia, como la palmera o el árbol de la libertad, anunciar el producto del país, como el tabaco, el café, o como símbolo de hospitalidad y fortaleza. La encina, tipo de árbol con gran importancia simbólica y mitológica en Europa. Eran figuras usadas posiblemente con el propósito de promocionar al país y estimular la inmigración y los vínculos comerciales. Las figuras femeninas, Rosello 1844 y Mariquita, también reconocibles en Europa, presentaban a Costa Rica como país joven, independiente y con un nivel de cultura avanzado. La imagen de la India probablemente evolucionó de representar a un territorio salvaje, rico en recursos naturales y colonizable, a simbolizar además la libertad y la nueva forma de gobierno de Costa Rica. Las monedas de la encina y de la India, decretadas en 1848, destacan en el mundo por su belleza y originalidad, en una época en que las representaciones de monarcas, militares o próceres eran la norma. Aún quedan muchas incógnitas por resolver sobre esta etapa de la historia monetaria de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, don José, súper bien. Y la verdad que distribuyó muy bien la información con el tiempo y todo. Y ayer vimos que la presentación tenía muchas diapositivas, pero no, en realidad súper bien, y como siempre haciendo esos grandes aportes, ¿verdad?, a la investigación numismática. Ahora vamos a abrir un espacio por si tienen alguna pregunta o comentario, contestar unas cuantas antes de pasar al refrigerio. No sé si tienen alguna pregunta. Por aquí, Canicha. Esa monedita de la Mariquita, que es de cierto que era que el cura a la salida de la misa se la daba a los pobres, decían. Sí, es cierto. En realidad, cuando se hizo cuando se emitió la primera, que fue la conmemorativa, se hizo de forma que un número determinado de monedas, creo que son 2.200, se repartieran al pueblo, se le votaran al pueblo. Y el encargado de hacer eso eran los curas. Entonces, se hacía la ceremonia de la proclamación de la nueva constitución y se tiraban la moneda. Apáñale que pueda. Pero lo hicieron los curas. Entonces, como lo hicieron los curas y la moneda tiene una figura que se parece a una Virgen María, entonces por ahí también, que eso es lo que dice Manuel Chacón, podría ser por el que le llaman Mariquita, como un diminutivo de la Virgen María, pero sí la tiraron la distribuyeron los curas. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Bueno, vamos a, creo que yo voy primero, usted no sé si fue un Juvenal.
allá la segunda y luego don Juvenal. Bueno, buenos días, agradecerle a don José su excelente presentación y también hacer una pregunta sobre ese detalle sobre la falsificación de monedas en ese lapso del 48, según su experiencia personal, ¿qué tan arriesgado? ¿Un estimado de cuántos se pueden falsificar podrían andar tanto de la mariquita? ¿Cuánto no le oí, perdón? Como el estimado, un estimado de cuántos espécimes de monedas falsificadas pueden andar de esa época. Ni idea. Pero si es muchos o muy pocas, seguro que Es que no hay en realidad ningún dato. Lo que sí es preocupante es que ahora pues existen tecnologías muy avanzadas que permiten hacer réplicas muy exactas. Entonces, hay que estar siempre al tanto de eso, pesar la moneda primero, y hay una regla general que dice que si la moneda resulta demasiado buena, probablemente no es buena. Entonces, pero es un número, una estimación, no se sabe. Don Juvenal. Sí, es con respecto a la mariquita, al reverso, donde aparece el árbol de café. No hay cuestionamiento, el café es un árbol, no hay problema. Ahí usted presenta tres variedades que en términos muy generales se pueden, digamos, identificar por el aspecto de la copa, digamos, de la forma de la copa. Pero yo quiero llamar la atención en la disposición de las ramas, que es un eje vertical y bandolas horizontales, que eso la identifica como café, café arábiga o café canéfora eventualmente, pero sí café. Es digamos así, un rasgo inequívoco de que es el modelo arquitectural del café. No hay duda de que es café. No hay duda. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por aquí? Se menciona lo del mirto. ¿Qué importancia tenía el mirto en esa época? ¿Por qué el mirto? Bueno, una de las cosas era que el mirto era símbolo de paz desde tiempos antiguos. No sé si por esa razón fue que se puso en el escudo nacional, porque todavía están, dice, ramas de mirto arriba, apenas se asoman las hojas, pero probablemente por ese significado de paz. No tiene flores blancas, entonces tal vez por ahí, pero no hay documentos, que no hemos encontrado ningún documento que nos confirme eso. Sí. Por acá tenemos otra. La fuente que mencionaste que trajo de Lecher para Costa Rica, que dices que está en la Universidad de Costa Rica, ¿a dónde está? ¿En qué parte? La fuente originalmente estaba en el Parque Central, ¿verdad? En la plaza aquí. Esa se trasladó después a la Universidad de González Lama, donde está ahora el Ministerio de Justicia. Y pues pasó a la Facultad de Agronomía, ahí estuvo por muchos años. Y ahora está a la par frente de la biblioteca Carlos Monge, a la pura entrada. Está el edificio de generales, está la biblioteca, ahí está la fuente. Y de hecho ahora hicieron un parque nuevo donde estaba el parqueo antes de ingeniería y pusieron una de las esferas de piedra que estaba también en la universidad. Pero sí, de la fuente esa, hay creo que tres, una es la de Costa Rica, otra es en Inglaterra en la fábrica y otra está en California, pero la única que tiene la pila es la de Costa Rica. Y la fuente es como un Lego, se puede desarmar, ¿verdad? Eso es solo piel, por eso la pudieron traer en el barco, junto con la baranda del Parque Central, de la plaza donde es el Parque Central. ¿Qué se hizo la baranda? No, nadie sabe. Por acá.
José, y yo quería saber, yo una vez vi un árbol de mirto en Santo Domingo, que eran de la mamá de Caliche. Pero yo después nunca jamás volví a ver un mirto. Cuesta pegarlos. Cuesta pegarlo. Cuesta Pero pegar ahí un en mirto. Santo Domingo en ninguna parte hay un mirto. Había. Yo creo que al norte de la iglesia del Rosario hay uno. Creo que hay. Ah, ya. Pero cuesta pegar un mirto. Sí, porque yo ahí sí lo vi porque cuando yo era la novia de Caliche ahí tenía uno. Pero nada más. Por acá tenemos otra pregunta. Sobre la moneda de la India y lo que mencionaba usted, la censura, es efectivo a las diferentes denominaciones de la moneda de la India. Varias denominaciones, todas se vieron afectadas por la censura. Sí, hemos visto de varias, sí. Y la segunda pregunta es que si hay una idea más o menos de qué porcentaje de la totalidad de las monedas de la India se vieron afectadas por censura. No, tampoco de eso hay datos. Tampoco de eso, sí. Como les digo, hay muchas lagunas todavía que de investigar, ¿verdad? Y tal vez en el Archivo Nacional, si uno se pone ya a indagar, encuentre algo, pero sobre todo esos datos, muy difícil. Pero no hemos encontrado, no se puede decir cuántas. Pero que lo hicieron, sí. Bueno, tal vez una última antes de pasar al refrigerio, si hubiera alguna última pregunta. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Gracias.